Dentro de las causas de la hemorragia, la segunda mitad del embarazo tenemos la placenta previa. Cuando definimos placenta previa, cuando la ubicación de esta está en el segmento inferior del útero, por delante de la presentación fetal. Algunos datos estadísticos para tenerlo en cuenta. La incidencia 2.8 por 1000 gestaciones únicas, 3.9 por 1000 gestaciones dobles. Riesgo relativo de cesárea y esterectomía 5.3. Siempre mentalícense que cuando tienen una paciente con placenta previa al momento de culminar la gestación, muchas de ellas pueden terminar en cesárea más histerectomía. Y la mortalidad perinatal es 3 a 4 veces mayor. La ventaja de la placenta previa, digamos, si es que existe alguna ventaja, es que la podemos diagnosticar durante la gestación con anticipación y podemos prevenir algunas cosas al momento del acto quirúrgico. Factores de riesgo para placenta previa. Lo que le gusta preguntar siempre a la gente. Factores de riesgo. Gran multiparidad. Edad materna avanzada por encima de los 40 años. Este es importantísimo. Ya fue motivo de examen, ¿eh? Antecedente de cirugía uterina previa y o placenta previa. Bueno, el tabaquismo, antecedente étnico africano, antecedente de dilatación y curetaje. Por ejemplo, hay casos, ¿no? Teníamos una señora, una joven, 23 años, nulípara, y que tenía placenta previa. Y es raro, pues, en una nulípara placenta previa. Pero si le indagamos con mayor acuciosidad, ya dice que había tenido dos abortos previos, uno provocado y otro espontáneo, donde les hicieron su legradito, no sé si me dejó entender. Entonces también el antecedente de dilatación y legrado también puede ser condicional para placenta previa en las gestaciones posteriores. Mire, que te llegue una gestante que ha estado controlándose prenatalmente en una institución en forma habitual, en forma regular, y que recién a la semana 38 o al final del embarazo te enteres que es placenta previa, no es dable, pues, ¿entiendes? A las 28 semanas en una ecografía obstétrica tú ya puedes determinar la ubicación de la placenta en forma definitiva. Por vía transabdominal, aunque la tasa de vasos positivos es mayor de 25%, sobre todo si es paciente obesa, o por vía transvaginal, que es el gol estándar, ¿no? Transvaginal. Esta es una ecografía, por ejemplo, de vía transabdominal. Esta es la vejiga, este es el cuello uterino y acá está todo el colchón placentario, pues por delante. La, la clasificación ultrasonográfica por vía transvaginal de la inserción placentaria es la siguiente. Se considera normoinserta cuando está lejos de mayor de 5 centímetros del orificio cervical. Inserción baja, que no es lo mismo que placenta previa, hay que tener mucho cuidado, entre 2 a 5 centímetros. ¿Ya? Muy bien. Placenta previa marginal entre 0 a 2 centímetros. Placenta previa oclusiva, justo con el orificio cervical. Sobreexpuesta, mayor del orificio cervical. Y oclusiva total, ¿no? Mayor de 2 centímetros por encima, traspasando el orificio cervical. Vamos acá a las imágenes. Por ejemplo, este es el cuello uterino, lo que está en amarillo. Este es el canal en cervical, esta línea amarilla delgada. Y tenemos acá en rosadito la placenta, más de 5 centímetros, una placenta normoinserta. Acá está entre 2 a 5 centímetros una placenta de sección baja. Muy bien. Una oclusiva, justo con el orificio cervical. Una oclusiva total. ¿Cuál es el cuadro clínico de una paciente con placenta? Hemorragia vaginal indolora. Hemorragia vaginal indolora. El diagnóstico es por ecografía. El tratamiento depende de la edad gestacional, el grado de hemorragia vaginal, el estado hemodinámico y la condición fetal. Varias cosas hay que valorar. Si me preguntan de todo esto, ¿cuál es lo más importante? El estado hemodinámico, ya sea de la mamá o del feto, para tomar decisiones. El tratamiento puede ser expectante o culminación del embarazo. Expectante se justifica si el feto es pretérmino, se puede beneficiar de un mayor desarrollo intrauterino, se hospitaliza hasta que se da la hemorragia, vigilancia fetal continua y lo más interesante, la corticoterapia. O sea, es aquella paciente, por ejemplo, de 32 semanas que va por sangrado vaginal, entre leve a moderado, sus funciones vitales de la mamá están estables, el feto al examen del bienestar fetal está reactivo y con el reposo el sangrado está cediendo. Entonces ahí es un manejo expectante. ¿Comprenden? Ahora, ¿cuándo se culmina la gestación? Bueno, hay dos formas, cesárea programada o cesárea de emergencia. Cesárea programada, una paciente con diagnóstico de placenta previa que tiene más de 37 semanas. Si acaba el embarazo, pues chao.
Cesárea de emergencia cuando la hemorragia constituye un riesgo para la madre y el feto sin importar la edad gestacional. Les doy otro ejemplo. 32 semanas, sangrado vaginal, presión 70-40, pulso 180, ¿no? La mamá se está chocando, caballero, a acabar el embarazo. O otro ejemplo, 30 semanas, la mamá está bien, pero el feto ya está con bradicardia persistente. ¿Entienden? Acabar el embarazo, no tiene sentido. ¿Comprende? Independientemente de la edad gestacional. Hasta la de 2 centímetros en adelante. Sí, marginal. De ahí nada más. Y sesión baja también. Solamente no se opera las oclusivas. ¿Ya? Esas se operan. ¿Ya? Porque teóricamente al dilatar se va desplazando. Pero después, todas las demás, las oclusivas, oclusiva estatal, se operan, sí o sí. Buena pregunta. A raíz de tu pregunta, o sea, lo que pasa es que la inserción baja, al momento de la dilatación, la cabeza se va acomodando y no tiene nada que ver con el conchal placentario. No sé si me dejo entender. Eso es lo que se puede dar. El tacto vaginal, no, cuando tú haces tacto vaginal es para ver el cuello y ver, ¿no? No, ¿entiendes? O- no, la marginal sí se puede, porque no se siente. No sé si me dejo entender. El tema es eso, pero a lo que yo voy es en las oclusivas totales nunca se hace tacto. ¿Cuál es el objetivo de hacer un tacto vaginal? Para ver la claridad de la característica del cuello. No sé si me dejo entender. Lo que hacemos en una placenta previa que sangra, primero poner el espéculo. Y al ver el espéculo vemos el orificio si está sangrando o no. ¿Me comprende? No la tocamos. Porque ahora, ecografía transvaginal, me dicen, pero si no está prohibido el tacto vaginal, ¿por qué la ecografía? Porque la ecografía se pone en la vagina, nada más no se pone en el cuello, no sé si me dejo entender. Lanza el rayo perdón, las ondas ultrasonoras, ¿no? Pero no tocas el cuello en nada. En cambio, en el tacto, cuando tú haces tacto es para evaluar el cuello. Y ahí lo que pasó con un colega, pues no vio, sintió el colchón, metió su dedo y lo agujereó la placenta, no sé si me comprende. Complicaciones. Acretismo placentario comprende la invasión trofoblástica más allá del límite de la capa fibrinoide en Itabush. Placenta increta. La invasión trofoblástica se extiende al miometrio y la placenta percreta se extiende más allá de la serosa uterina. Vamos. En naranja tenemos el miometrio. Muy bien. Desciudadización normal. Acreta más allá de la capa de Itabush. Adheriva al miometrio, pero no lo penetra. La increta penetra el miometrio. Y la percreta atraviesa el miometrio y llega a la serosa. Factores de riesgo para acretismo placentario. Miren, ¿eh? Son factores de riesgo para acretismo placentario la cirugía uterina previa, el más importante, la placenta previa, sobre todo la placenta previa que aparece tras una cesárea. Lean este dato, interpreten. El riesgo de placenta acreta en mujeres con placenta previa según su historia obstétrica es 1 al 5% sin cirugía uterina previa. O sea, si tuvo placenta previa, si tiene placenta previa pero no tiene cirugía, es 1 al 5%. Pero si es placenta previa más cirugías previas, el riesgo aumenta mayor. Mucho más. Una cesárea previa más placenta previa hasta el 25%. Dos cesáreas previas más placenta previa hasta el 47%. Cuatro más cesáreas más allá del 60%. En ausencia de placenta previa, la frecuencia de placenta acreta se incrementa con el número de cesáreas, pero la incidencia es mucho más baja con respecto a lo anterior. En pocas palabras, ¿quién tiene todos los boletos para tener un acretismo placentario? Placenta previa más cirugías uterinas previas. Otros factores son la edad materna, la multiparidad, el tabaco, pérdidas gestacionales recurrentes, bajo nivel socioeconómico, técnica de reproducción asistida, el Acherman, miomas submucosos, a intervalos cortos entre cesárea y legrado y la concepción. Esta es una pregunta que vino en el examen que nosotros la planteamos y también se repitió en el examen. ¿Cuál de las siguientes condiciones tiene mayor probabilidad de presentar acretismo placentario? Solamente para que sepa. De estas tres. De estas cinco, perdón. ¿Cuál? No. Acretismo placentario. La C. Una placenta previa, una multigesta. No, perdón, mil disculpas. La D. La D. Placenta previa y una cesárea previa. Muy bien, la D. Acá tendría que ser dos cesáreas más una placenta previa.
¿Se puede detectar ecográficamente antes del acto operatorio? Se puede sospechar, pero el diagnóstico, acuérdense, siempre va a ser en el acto operatorio. Hacemos una ecografía Doppler y vemos por vascularización que los vasos penetran el miometrio. Entonces ahí es la sospecha de un acretismo placentario. Eh, el tema ahí es básicamente que una paciente, ya que ya sabes que tiene un diagnóstico de placenta previa, tiene que ser pues ya preparada en forma oportuna. Va a ser hospitalizada, va a hacer sus exámenes prequirúrgicos, su evaluación cardiológica, vas a solicitar al banco de sangre que te tenga disponibilidad de paquete globular. Obviamente la paciente sabe que antemano que puede terminar en histerectomía, tiene que firmar el consentimiento informado, ¿comprende? Eh, Todo eso, ¿no? No es lo mismo que entrar con una placenta cesárea de emergencia donde no tienes ni disponibilidad de sangre, por ahí que ni la metes con riesgo quirúrgico. No tienes el personal, el anestesiólogo está informado que debe tener experiencia en el manejo del medio interno por la cantidad de sangrado que se puede dar en el acto operatorio. Todas esas cosas. ¿Comprendieron? Vamos a hablar ahora sobre el desprendimiento prematuro de placenta. La separación prematura de una placenta normoinserta antes del nacimiento después de la semana 20 de gestación. Etiología desconocida. Acuérdense, es de etiología desconocida. Una cosa es que tenga factores de riesgo asociados. Acuérdense que el más importante es la hipertensión arterial, pero la causa del DPP nadie lo sabe. Gestación anterior con historia de DPP, hipertensión materna preeclampsia, el consumo de cocaína, multiparidad, edad avanzada, trombofilias, RPM pretérmino, traumatismo materno, hematoma retrocordial en el primer trimestre, tabaquismo, fibromas uterinos o iatrogénico. Cuando digo iatrogénico, pues para aquella paciente que está en inducción, por ejemplo, le dejas al interno que lo embalonaría y el interno se quedó dormido con la vía abierta hacia chorro. No sé si me dejó entender. Te puede hacer un DPP. O le dices al interno, ¿sabes qué? Por favor, coloca 10 unidades de oxitocina en un frasco de cloruro y pásale a 8 gotas por minuto. No, y él te escuchó 10 unidades y se lo zampa endovenoso de frente. No sé si me dejó entender. Te puede hacer plasma. Son casos de la vida real, por si acaso. O sea, no. ¿Cómo puedo saber de alguna u otra forma si hay pacientes que me van a hacer DPP? Bueno, en realidad la evidencia dice que ahora puede haber la probabilidad, de acuerdo a estos exámenes, una enzima que se llama el PAPPA por debajo del percentil 5 para la edad gestacional en el primer trimestre, una velocimetría Doppler en las arterias uterinas por encima del percentil 95 entre la semana 11 y 14, o un notch persistente Doppler de las arterias uterinas a las 24 semanas. ¿Cómo llega la paciente? ¿Cómo llega la paciente? ¿Con qué cuadro clínico? Sangrado vaginal, dolor abdominal e hipertonía uterina. ¿Cuál fue la trampa del año pasado? Pusieron sangrado vaginal indolor, no, sangrado vaginal rojo rutilante, ¿no? Pusieron, e hipertonía uterina. Entonces, como siempre hemos escuchado que el rojo rutilante es sinónimo de placenta previa, pero acá lo que manda es la hipertonía, diagnóstico de PP. En algún 10% de pacientes puede haber sangrado oculto, o sea, no hay sangrado que se emane hacia la parte externa, simplemente tú lo sospechas porque la paciente empieza a hacer el feto empieza a hacer taquicardia durante el trabajo de parto, taquicardia persistente y no hay fiebre materna. Y en algún caso pueden hacer sufrimiento fetal agudo, sobre todo cuando el desprendimiento es mayor del 50%. Está yendo bien el patrón, en un momento empieza a hacer desaceleraciones persistentes, ¿no? Desaceleraciones persistentes. Sospechar en DPP. Diagnóstico, vigilancia de la frecuencia cardíaca fetal, contracciones prematuras. Ecográficamente, en algún porcentaje, menos del 10% se puede ver por ecografía del desprendimiento prematuro de placenta. Hay pruebas de laboratorios que te van a orientar sobre todo el consumo del fibrinógeno, la fibrinogemia y por obviamente anemia. Siempre individualizar el caso, siempre evaluar el estado hemodinámico y la edad gestacional, siempre evaluar los signos vitales, sobre todo si hay cambios súbitos, ¿no? Siempre excluir el diagnóstico de placenta previa. En paciente inestable, culminar la gestación. Si es edad gestacional mayor de 34 semanas, culminar el embarazo. Cesárea, la vía de elección. Si la paciente está estable y en trabajo de parto, fase avanzada, considerar vía vaginal. Tengo una paciente que está en dilatación 8,
está yendo todo bien, por ahí empieza a hacer, puedo estar monitorizándola hasta completar el trabajo de parto. No se recomienda el uso de tocolíticos ni AINES. En caso de óbito fetal y la condición materna estable, considerar vía vaginal. Hemos tenido esos casos, que ya vino un paciente con óbito fetal en trabajo de parto, la mamá está estable hemodinámicamente, lo hemos sacado por vía vaginal. Complicaciones. Choque hemorrágico, coagulopatía, un 10%. Tiempo de coagulación prolongado, fibrinógeno disminuido, plaquetas disminuidos. Producto de la degradación de la fibrina elevado, tiempo de trombina disminuido y morfología de Matías de estar distorsionado marcado en necrosis cortical renal. Basa previa. Solamente 2, 3 cosas que aprendan de esto para fines de examen, de ahí no van a ver mayor. Son vasos fetales que atraviesan las membranas fetales con riesgo de ruptura, potencialmente catastrófica. Ocurre en cordón umbilical de placenta velemantosa o subcenteriata. ¿Cómo lo diagnosticas? Muchos de los casos son diagnosticados con la ruptura del vaso en el intraparto, sangrado vaginal con líquido amniótico. Se rompe la bolsa, hay ruptura de bolsa y justo con sangradito, ¿entiendes? Seguido de sufrimiento fetal agudo. Y muerte fetal si el parto no se produce inmediatamente. O sea, potencialmente es catastrófico. Entonces, si tú tienes una paciente con cesárea previa, por ejemplo, ¿no? Que está a las 35 36 semanas y de repente en palpitación rompe bolsa y viene seguida de sangre, cuidado, basa previa, inmediatamente. Ahora, ¿se puede diagnosticar basa previa antes de? Claro que sí. Diagnóstico prenatal con ultrasonido, ¿no? Evaluar el sitio placentario, el número de lóbulos placentarios, se debe complementar con Doppler por vía transvaginal para ver si hay vasos en el canal endosal. Manejo, se hospitaliza a las 30-32 semanas una paciente con basa previa, ¿no? Porque hay 10% que puede hacer ruptura sin labor. Dar corticoterapia y culminación de la gestación a las 35 semanas en adelante. Vamos a hablar un poquito de embarazo prolongado. Es otro tema que viene con mucha frecuencia acá en los exámenes. El concepto no ha variado, pero tienen que ver que hay otros elementos a tener en cuenta. Se dice embarazo prolongado post-término aquel que es pasado las 42 semanas completas posteriores al primer día de última regla. Siempre cuando tenga una paciente con edad gestacional más allá de las 41 semanas, primero determine la edad gestacional en forma precisa. Uno es la regla de Naegele. ¿Qué dice la regla de Naegele? Pregunta de examen. Le sumas 7 días a la última regla y le quitas 3 meses. Muy bien. Otra es la percepción materna de movimientos fetales. Generalmente en las primerizas a las 19-20 semanas. En las multis, 16 semanas aproximadamente. Mucho más exacto sería un estudio ecográfico del primer trimestre, ¿no? Si no dispone del tercer trimestre, bueno, ya el segundo. Pero para edad gestacional del tercer trimestre no te sirve. La principal causa de edad gestacional mayor de 41 semanas es un error de FUR, acuérdense. Error de FUR, ¿no? Error de FUR o edad gestacional sobreestimada. Otros casos pueden ser las anencefalias, puede ser deficiencia de la sulfatasa placentaria, hipoplasia suprarrenal primaria o el embarazo postérmino. El tema es el siguiente. El embarazo prolongado sigue considerándose 42 semanas. Pero, y acá viene el otro concepto. Apareció este elemento, esta definición, embarazos en vía de prolongación, más allá de 41 semanas. ¿Y por qué digo eso? Porque la evidencia actual es la siguiente. Ya cuando una paciente tiene 41 semanas fidedignamente establecidas por una fecha de regla estándar en forma correcta o por una ecografía del primer trimestre de preferencia, la evidencia dice que hay que tomar acciones, no hay que ser tan pasivos, no hay que ser tan expectantes. A las 41 semanas se debería acabar el embarazo. Porque si lo prolongamos más allá de las 41 semanas hasta las 42, la mortalidad perinatal aumenta. ¿Comprenden? Ahora, ¿de qué va a depender o qué vía vamos a optar para acabar el embarazo? Va a depender de muchas cosas, ahorita vamos a ver. ¿Qué complicaciones hay en un embarazo prolongado? Complicaciones perinatales, muerte fetal, macrosomía fetal, lesión traumática neonatal, síndrome de aspiración meconial, ¿no? O si hay RSIU, peor, mayor riesgo de muerte fetal intrauterina.
Complicaciones que pueden terminar en parto instrumentado, desgarro perineal de 3er y 4º grado, corionitis, hemorragia postparto, endometritis o cesárea. Cuando tengan una paciente de 41 semanas en adelante, lo primero que tienen que hacer es evaluar la condición materna y la condición fetal. La condición fetal, obviamente, el bienestar. Y el gol estándar, solamente para este caso, el gol estándar para evaluar el bienestar fetal es una prueba de vigilancia fetal prenatal que consiste en el pozo mayor de líquido amniótico. Ese es el dato. No sirve el Doppler acá, por si acaso, en 41 semanas en adelante. No es útil. 25 por 25 para 41 semanas. 2 centímetros consideran para lo que es perfil biofísico, pues, ¿no? A eso me refiero, miren. Ahora, si las pruebas de vigilancia son normales, vamos al siguiente paso. Evaluación materna, tamaño fetal, pelvis materna, score de Bishop. Ahorita vamos a ver. Entonces, si el bienestar fetal es adecuada y el score de Bishop es adecuada, mayor de 6 usan oxitocina. Si el bienestar fetal es adecuado, pero el score de Bishop es malo, maduran primero con análogo de prostaglandina, salvo que haga contraindicación. Ahorita vamos a ver cuáles son las contraindicaciones. A esto me refiero con pozo. Divido el abdomen materno en 4 partes y empiezo a tomar las mediciones de acuerdo a las zonas donde solamente es puro líquido. Acuérdense que gráficamente el líquido es puro negrito. Puro negrito. Entonces, idealmente tengo un pozo de 25 de alto con 25 de ancho. Y de preferencia, si son en los cuadrantes inferiores es mucho mejor. ¿Perfecto? Esa es la mejor forma. Bueno, como le dije, teníamos varias opciones, pero acá le traigo la evidencia de lo que es el manejo activo menos el manejo expectante. ¿Qué maniobras se han utilizado? ¿Qué elementos se han utilizado para evaluar? Morbilidad perinatal, mortalidad perinatal, morbilidad materna, costos. ¿De dónde sacaron la evidencia? ¿De qué revisiones? Y se llegó a la conclusión que es mucho más beneficioso, costo efectivo, interrumpir a las 41 semanas el embarazo que dejarlas espontáneamente hasta las 42 semanas a ver si viene el trabajo de parto. ¿Comprendieron? Score de Bishop. Evalúa 5 elementos: dilatación, borramiento o incorporación, por si acaso, estación o altura de presentación fetal, consistencia y posición. Puntaje 0, 1, 2 y 3. Cuando es cerrado, 0 puntos. Cuando el borramiento es menos del 50%, del 30%, 0 puntos. Cuando la cabeza está en menos 3, 0 puntos. Cuando la consistencia es firme, rígida, 0 puntos. Y cuando es posterior, 0 puntos. ¿No? Y cuando la dilatación es 1 a 2 centímetros, un puntito. Si el borramiento es 50%, otro puntito. Si la cabeza baja menos 2, otro puntito. Si es intermedia, la consistencia, otro puntito. Y si la posición también es central, un puntito. Cuando la dilatación es 3 o 4, 2 puntitos. Borramiento más del 60-70%, 2 puntitos. Si la cabeza está en menos 1 o encajada, 2 puntos. Si la consistencia es blanda y la posición anterior es blanda, la posición es anterior, 2 puntitos. Si la dilatación es mayor de 5 o 3 puntos, ya está casi preparto, pero no sepas. El borramiento 80%, 3 puntos. Si la estación está en menos 1 más 2, 3 puntos. Nada más. Sumamos, ¿no?, de acuerdo a las características que puedan ver del cuello y llegamos a un puntaje. Si el score de Bishop es mayor de 6, usar oxitocina. Menor de 6, madurarlo. No se usa análogo de prostaglandinas cuando es cesárea previa, por si acaso, ¿no? O cirugía uterina previa, no usar. O si es placenta previa también, pues, ¿no? Y este es el algoritmo. Lo primero que deben ver si la edad gestacional es confiable o no confiable. Si es confiable, hizo un embarazo de 41 semanas, se interna la paciente, se evalúa el bienestar fetal. Muy bien. Se evalúa el bienestar fetal. Y se finaliza el embarazo. Si es bicho menor de 6, maduración cervical. Si es bicho mayor de 6, oxitocina. Pero si la edad gestacional no es confiable, porque a veces viene la obstetriz en la emergencia, mi doctor, le traigo a esta paciente de 41 semanas, 3 días.
¿no? Voy, le hago una ecografía, tiene abundante líquido, tiene una placenta grado 1, grado 2, no sé si me dejo entender. Ponderado fetal todavía está adecuado, pero el score de bicho es malazo. Me parece, por lo que he visto, que no es de 41 semanas, hay que evaluar. ¿Tienes alguna ecografía el primer trimestre? Sí, doctor. Voy, pero lo tengo en mi casa. Vaya, nomás, vaya, vaya, yo le espero. Viene con su ecografía, sale a 39 semanas. Afuera, no sé si me dejo entender. Pero hay otras situaciones. 41 semanas, no tiene ecografía el primer trimestre, no tiene ecografía el segundo trimestre. Nada, caballeros, la hospitalizo y la tengo en observación, no sé si me dejo entender, evaluando bienestar fetal. La tengo un par de días, el bienestar fetal está bien, la ecografía, ya, a tu casa y vas a regresar control cada 3 días para evaluación. No sé si me dejo entender, ese es más o menos el manejo. Entonces, tengan mucho cuidado cuando tengan una paciente con 41 semanas, lo primero que tienen que hacer es verificar la edad gestacional. Si verifican que la edad gestacional, su bienestar fetal, su score de Bishop y toman decisiones. Vamos a hablar sobre embarazos múltiples. En realidad, la mayoría de los embarazos múltiples que hemos estudiado con cierta prolijidad son los embarazos dobles, ¿no? Los embarazos dobles. Ahora, de los embarazos dobles, las 2/3 partes de los embarazos son disigóticos. Hay dos cosas que pueden tener en cuenta, hay que tener en cuenta. Un embarazo doble se puede dar de dos formas. A ver, la primera es que hay dos óvulos que han sido fecundados cada uno con su respectivo espermatozoide. Perfecto, ese se llama disigótico. Y la otra es que haya un espermatozoide que haya fecundado un óvulo, un huevo, y ese huevo sea bipartido en dos. ¿Entiendes? También te va a dar un embarazo doble. ¿Comprende? Entonces, la cigosidad se refiere al número de óvulos que ha sido fecundado. A eso se refiere. Entonces, las 2/3 partes de los embarazos gemelares son disigóticos y todos los embarazos disigóticos son bicoriales biamnióticos. Ahí no hay vuelta que darle. Muy bien, vuelta que darle. El problema es que hay los monocigóticos, o sea, un huevo fecundado que se parte en dos, simétricamente en dos partes, valga la redundancia, muy bien. Una tercera parte, y acá presten atención, una tercera parte de los son biamnióticos dicoriónicos, o sea, dos placentas con dos amnios, ¿está bien? Aparece cuando la división, o sea, la bipartición se da antes de las 72 horas después de la fecundación. Eso es lo que me estaban preguntando ayer. Antes de que la mórula se diferencie en una masa celular externa y otra externa. La otra son monocoriales biamnióticos. Ocurre cuando se da entre las 4 y 8 días después de la fecundación. O entre el tercer y octavo día también, como dice alguna biografía, en la fase de blastocistos. Y el 1% son monoamnióticos, monocoriónicos, cuando se va a pasar los 8 días, pero antes de los 13 días. Muy bien. Y el cuarto grupo, que son lo que le llaman siameses, que son los o monstruos dobles o gemelos fraternos que le llaman, son pasadas los 13 días o 12 días, de acuerdo a lo que... ¿Cómo hago para saber la corionicidad desde el punto de vista ecográfico? Pregunta de examen. Ecográficamente voy a ver este signo en las gestaciones tempranas, sobre todo a las 12 semanas. ¿Qué parece? Un signo de lambda. Entonces, si yo tengo el signo de lambda, ¿qué digo? Que es 2 corion, bicoriónicos. Si tengo este signo que es la T, es monocoriónico, pero bicorial. Pero biamniótico, perdón, monocoriónico, biamniótico. Y si no hay nada, ninguna división, mono. No tiene signo, simplemente no hay nada. Allá. Lambda, bicorial, pregunta de examen 2014 creo, 2015. Bicorial, corionicidad en pocas palabras. T, teta no T, el signo de la T, monocorial, pero biamniótico. Y si no hay nada, monocorial, monoamniótico. ¿Cuáles tienen mayor morbilidad? Los últimos, pues, monocoriales, monoamnióticos. Los mono. ¿Quiénes tienen riesgo de hacer embarazo múltiple? A ver. Bueno, los que usan técnica de reproducción asistida, edad materna elevada, paridad elevada y antecedente familiar de embarazo gemelar. Todos los embarazos gemelares que he tenido la oportunidad de ver, todos me han dicho sí, mi abuela fue con gemelos, mi papá, mi mamá, yo todo, ¿no? ¿Entienden? ¿Comprenden? Entonces, ahora, el problema de la técnica de reproducción asistida es que como cuando recién se comenzó a utilizar la fertilización in vitro, para asegurar el embarazo a veces le transferías 4 o 5 embriones, pues, ¿no? Y tenías la mala suerte de que peguen 3, 4, no sé si mejor. ¿No? Ahora eso máximo se transfieren 2 embriones, máximo.
Está prohibido transferir 3 embriones. O mejor dicho, no está ya dentro de los protocolos. ¿Cómo sospechas de un embarazo múltiple? Tamaño del útero mayor correspondiente a la fecha de amenorrea. Se confirma por ecografía con detección de varios sacos gestacionales después de las 5 semanas. Si los fetos son de distinto sexo o se observan dos placentas, se trata de gemelos dicoriónicos biamnióticos. ¿Cuál es el riesgo para la madre? Acuérdense. Bueno, antes del parto hay mayor riesgo de hipertensión y preeclampsia. Los embarazos dobles pueden ser mayor trastorno hipertensivo del embarazo, DPP, anemia, diabetes gestacional, placentación anómala. Durante el parto existe mayor riesgo de parto quirúrgico, hemorragias, endometritis. Lo más importante para el feto, la prematuridad. Para el crecimiento fetal, ecografía seriada cada 4 semanas o con mayor frecuencia si hay discordancia. Se habla de discordancia si existe una diferencia de 20% en los pesos fetales. El crecimiento de los gemelares es equivalente al de los fetos únicos hasta la semana 30, más o menos, semana 32. Ahí se reparten igual, están viendo normal y de ahí vienen las diferencias. ¿Comprenden? Siempre cuando tengo un cuello uterino menor de 2.5 centímetros a lo largo de las 24 semanas aumenta el riesgo de parto menor de 32 semanas. Tenemos que evaluar siempre el bienestar fetal de los pacientes. En este caso sí se recomiendan las ecografías mensuales. Solo en las bicoriales, en las gestaciones bicoriales biamnióticas, puede haber parto vaginal si el primer feto es cefálico. El segundo depende. Te interesa el primer feto si es cefálico. ¿Ya? Todos los monocoriales van a cesárea. El síndrome de la transfusión gemelo-gemelo o feto-fetal se da generalmente en los monocoriales. El 5 a 15% de las gestaciones monocoriónicas. Es raro en las dicoriónicas, es rarísimo. Se desconoce la causa precisa, pero se ha visto que hay anastomosis vasculares implicadas. Acuérdense. Hay dos tipos de gemelo, el gemelo donante y el gemelo receptor. El gemelo donante padece anemia, oligo y crecimiento atrófico. El que recibe, polidrácneos pletórico. No confundir macrosomía, son dos cosas distintas. Pletórico quiere decir que está lleno de sangre, pero no significa... Macrosomía, peso más de 4 kilos. Son términos distintos. Básicamente el tratamiento consiste en la reducción seriada del líquido amniótico, sectostomía amniótica y fotocoagulación selectiva de los vasos comunicantes. El país más cercano que hace este tipo de intervenciones es en Chile. Ya, Chile es el que hace este tipo de intervenciones. Generalmente el parto se produce antes de las 34 semanas en este tipo de pacientes y se prefiere, de hecho, el parto poscesáreo. Este es un síndrome de transfusión feto-fetal. Este es un donador, este es un receptor. Hay anastomosis profundas, hay un intercambio. Este va a dar y este va a recibir. Vamos a hablar un poco de los gemelos fraternos, algunos datos. ¿Ya? Frecuencia estimada 1.5 por cada 100.000 nacimientos vivos. Lo más frecuente son los toracopagos, es lo que más me interesa que aprendan. O sea, usualmente presentan como un esternón, diafragma, hígado, pericardio, tracto gastrointestinal, corazón. Y los menos frecuentes son los craniópagos, cráneo, meninge, estructuras vasculares. Existen los anfalopagos o cipopagos, que es la pared superior del abdomen. Los pigopagos comparten el sacro y los isquiopagos comparten los huesos pélvicos. Parto vaginal después de una cesárea. Cuando uno revisa la evolución obstétrica en este tema, antiguamente decía una cesárea para toda la vida, ¿no? Y ese concepto ya ha cambiado. Pero en realidad hay que precisar algunos conceptos para quienes pueden dar parto vaginal después del antecedente de una cesárea. Quienes nunca van a dar eso. Si hay una incisión uterina típica o en forma de T previa, cuando se practicó cirugía del útero con entrada por la cavidad endometrial, no, una miomectomía, por ejemplo. Si hubo ruptura uterina previa, cuando hay complicación del tipo médico o obstétrico que descartan el parto vaginal, o la imposibilidad de realizar una cesárea inmediata. O sea, si yo tengo una paciente que es cesárea previa y quiere dar parto vaginal, tiene que ir a una institución que tenga disponibilidad de sala a 24 por 24.
Ante cualquier eventualidad, entrará, ¿no? Sala con su personal, obviamente, pues, ¿no? Porque no hay clínicas donde tienes la sala, todo, pero mientras llamas al anestesiólogo, todo, la cosa se complica. Factores de pronóstico. Bueno, de buen pronóstico. Que la paciente haya tenido un parto vaginal anterior que incluya un parto vaginal después de una cesárea previa. Por ejemplo, primer parto, doctor, vaginal. Día en el hospital, me dice. Ah, bacán. Mi segundo bebé, mi esposo es minero, tuvo un seguro y me atendieron en la clínica y me hicieron cesárea, doctor. Ah, bueno. Pero el tercer bebé justo lo han despedido a mi esposo, ya no tengo seguro y me voy al hospital. Parto vaginal. Y mi cuarto bebé ya pues, entonces tiene chance de parto vaginal. ¿Comprende? Muy bien. Que haya tenido incisión uterina segmentaria, transversal, es básico. Que haya comenzado espontáneamente el trabajo de parto sería ideal, ¿no? Que tenía un perímetro pelviánico suficiente. Que la cesárea anterior sea realizada por una causa no reincidente y que la edad materna sea menor de 40 años. 18 meses. Lo que establece la OMS, 18 meses. Buena pregunta.